Hola y bienvenidos. Hay una escena que es casi un rito de iniciación para cualquiera que empieza la universidad acá en Argentina. Uf, sí, totalmente. Entrar por primera vez a un aula magna, ver cientos de caras nuevas y sentir cómo un profe empieza a hablar a una velocidad que, no sé, parece desafiar las leyes de la física. Sí, una avalancha de información. Es una avalancha, tal cual. Y la pregunta que nos hacemos todos es una sola. ¿Cómo se supone que voy a retener todo esto? Bueno, la respuesta, o gran parte de ella, está en una habilidad que a veces damos por sentada. El arte de tomar apuntes. Y no es simplemente transcribir, ¿viste? Hay estudios que tenemos sobre la mesa que indican que aprender a hacerlo bien puede mejorar el rendimiento hasta en un 34%. Es un montón. Es muchísimo. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a explorar el apunte como lo que es, el primer género académico que producimos. Exacto. Vamos a analizar un método que dicen que es súper efectivo, como el de Cornell. Ujú. Y lo más importante, vamos a ver cómo podemos combinar el cuaderno de toda la vida con la inteligencia artificial sin perder de vista nuestra propia voz. Ahí está la clave. Porque esa es la misión, ¿no? Entender que esta habilidad que empezamos a forjar en la facu es una herramienta que nos va a acompañar en toda nuestra vida profesional. Totalmente. Y es clave entender esa idea del primer género académico. Sí. A diferencia de un parcial o una monografía, el apunte lo está dirigido a un evaluador. No. No lleva nota. Claro, es para uno mismo. Su único destinatario somos nosotros. Por eso es una producción tan personal, es casi un diálogo íntimo con el conocimiento, digamos. Me gusta esa idea, un diálogo íntimo. Y aunque la tecnología hoy nos da superpoderes, ese proceso de curación, o sea, de escuchar, filtrar y decidir qué es relevante para nosotros, sigue siendo un acto profundamente humano. Claro. Ahí, en esa selección, es donde realmente empieza el aprendizaje. Ok, vamos a desarmar esto. ¿Qué es exactamente un apunte si no es una transcripción? Buena pregunta para arrancar. Las fuentes que analizamos lo definen como un texto que se construye desde un montón de lugares a la vez, ¿no? O sea, la voz del docente, lo que anota en el pizarrón, las diapositivas, un video. Es un collage y tiene un lenguaje propio. Una de sus características, según la investigación, es lo que llaman austeridad léxica. Austeridad léxica. Suena interesante. Sí, significa que nadie escribe un apunte con oraciones gramaticalmente perfectas. Usamos abreviaturas que a veces solo nosotros entendemos, frases tipo telegrama, ideas a medio terminar. Es un lenguaje de urgencia, para la velocidad. Exacto. Y hay otro término que me pareció increíble. Escritura icónico-indicial. Suena súper académico, pero Pero es algo que hacemos todos. significa que nos inventamos un lenguaje visual con flechas y símbolos, porque es más rápido que escribir todo. Precisamente. Es la mezcla de palabras e imágenes para crear significado, una flecha que conecta dos ideas, un concepto clave encerrado en una nube. O el subrayado de un color específico para las definiciones. Tal cual, o un asterisco gigante al lado de algo que intuís que es pregunta de examen. Cada una de esas marcas es un atajo mental. Me acuerdo una vez en la facu intentar estudiar de los apuntes de un compañero. Imposible. Ponle imposible. Tenía un sistema de calaveras dibujadas al margen y nunca supe si significaba esto es mortalmente difícil o esto te mata si no lo estudias. Te entiendo perfectamente. A mí me pasó algo parecido. Y eso conecta con la idea de que el apunte no busca duplicar la clase, sino darnos las claves para recuperarla después, ¿verdad? Exacto, es un mapa, no es una foto. Un mapa, me gusta. Esa es la operación cognitiva fundamental. No es una escucha pasiva, ¿eh? Es un proceso activo de escuchar, comprender, analizar, seleccionar y sobre todo conectar. El cerebro está trabajando a 1000 por hora para decidir qué es lo esencial acá. ¿Cómo se relaciona esto con lo que vimos la clase pasada? Justamente. Y como bien decís vos, el profe nos da pistas. Cuando repite algo 3 veces o cuando se detiene a escribir una definición en el pizarrón, Está encendiendo un cartel de neón que dice, anoten esto. tal cual. Un buen apunte captura esos énfasis. Por eso es un código personal, diseñado para que el autor pueda, días después, ver una sola palabra clave y, digamos, descomprimir toda la explicación en su cabeza. Ok, entiendo. Mis apuntes caóticos no son una señal de desorden entonces, sino de un proceso cognitivo súper activo. Exactamente.
Eso me hace sentir mucho mejor. Pero, a ver, hay una línea delgada entre el caos creativo y, bueno, el caos inútil. Sí, la hay. Me imagino que debe haber sistemas para ponerle un poco de orden a esto sin perder esa personalización, ¿no? Por supuesto. Y uno de los más estudiados y efectivos, aunque ya tiene sus años, es el método Cornell. Cornell, lo escuché nombrar. Fue creado en los años 50 por Walter Polk, un profesor de la Universidad de Cornell que se dedicó a investigar cómo estudiaban sus alumnos, y se dio cuenta de que la mayoría no tenía un sistema. Iban a los ponchazos. Claro. Y lo que propuso es brillante por su simpleza, usar la estructura de la hoja para estructurar el pensamiento. ¿Cómo funciona en la práctica? Sé que implica dividir la hoja, pero ¿cuál es la lógica? Es muy intuitivo. Imagínate una hoja de cuaderno. Trazas una línea horizontal arriba para datos básicos: tema, materia, fecha, clave para la organización. Bien. Luego, la línea vertical más importante, que no divide la hoja por la mitad, sino que deja una columna angosta a la izquierda, de 1/3, y una columna principal, ancha, a la derecha. 2/3. Exacto. Y finalmente, una línea horizontal abajo, dejando un buen espacio para una síntesis. Bien, tenemos el mapa. Ahora, ¿cómo lo llenamos? Acá viene lo interesante. Durante la clase, solo usas la columna grande de la derecha. Ahí va todo el contenido en vivo. El desarrollo de las ideas, fórmulas, esquemas, ejemplos. Es tu captura principal. Y la columna de la izquierda y la de abajo quedan en blanco. En blanco. Y se completan después. Exacto. Y ese es el núcleo del método. Al terminar la clase, o ese mismo día, repasas tus notas de la columna derecha. Y en la columna izquierda, anotas preguntas clave que se responden con el contenido de al lado. Ah, mira vos, o sea, te obliga a procesar. Te obliga a procesar. O pones palabras clave, conceptos centrales. Te preguntas, ¿cuál es la idea principal acá? Y finalmente, en la sección de abajo, escribes un resumen de 1 o 2 frases de toda la página. El tuit de tu apunte. El tuit de tu apunte. Me encantó. Lo que me parece genial de esto es que transforma el apunte de un simple registro a una herramienta de estudio activa. Totalmente. Leí que la técnica es tapar la columna derecha e intentar responder las preguntas de la izquierda. Es como una autoevaluación inmediata. Y fuerza la recuperación activa de la información, que es mucho más poderosa para la memoria que la simple relectura pasiva, ¿viste? Las ventajas son claras. Primero, como dicen varios estudios, el acto de escribir a mano, con sus trazos imperfectos y su ritmo más lento, involucra más áreas del cerebro. ¿Ayuda a fijar la información? Sí, la fija de una manera que el tipeo monótono en una computadora no logra. Hay una conexión neuronal más profunda. Pero, a ver, ¿no puede ser un método demasiado rígido a veces? Pienso en una clase de literatura o de arte, donde las ideas son más fluidas, menos jerárquicas. Es una excelente pregunta. ¿No podría esta estructura tan cuadrada limitar un pensamiento más creativo o asociativo? Es que la respuesta es que el método es un andamio, no una cárcel. Un andamio. Se puede adaptar. Quizás en una clase de filosofía, la columna izquierda no contenga preguntas, sino contraargumentos o conexiones con otros autores. O en la principal haces un mapa mental en vez de una lista. Exacto. La estructura de Cornell te da un marco para 3 tipos de pensamiento. Capturar, a la derecha. Cuestionar y conceptualizar, a la izquierda. Y sintetizar, abajo. Claro. Como llenas cada sección sigue siendo parte de tu código personal. La clave es que te obliga a hacer esas 3 cosas, y eso por sí solo ya eleva la calidad de tu comprensión. Claro, el qué por sobre el cómo. Ahora, todo esto del papel y el bolígrafo es fantástico, pero afrontémoslo. El aula del siglo XXI es un campo de batalla entre el cuaderno y la notebook. Sí, es así. Tenemos celulares, acceso a IA. ¿Cómo sobrevive el apunte en este ecosistema? Sobrevive y evoluciona. La respuesta que proponen las fuentes es lo que llaman el método híbrido. Híbrido. Me gusta. No se trata de una elección binaria, ¿viste? Entre analógico y digital, sino de una combinación inteligente de ambos mundos. O sea, no tirar el cuaderno. Para nada. El cuaderno universitario no desaparece. De hecho, sigue siendo una herramienta fundamental incluso en el mundo profesional. Pensá en una reunión de trabajo. La gente sigue llevando su agenda para tomar notas rápidas. Es ágil, es directo. Totalmente. De acuerdo. Entonces la base sigue siendo el cuaderno. ¿Cómo le sumamos la capa digital de forma efectiva? Con herramientas que potencian, no que reemplazan.
Por ejemplo, grabar el audio de la clase. Siempre pidiendo permiso al profe, obvio. Claro. Es un gran respaldo. Lo mismo para sacarle una foto a un esquema complejo en el pizarrón. Sí. Un consejo muy práctico que aparecía en las fuentes es que si grabas una clase de 2 horas, no guardes un solo archivo de audio gigante. Ah, es verdad. Después es inmanejable. Claro, usa alguna app para ir haciendo grabaciones de 15 minutos. Son archivos más fáciles de procesar y de compartir con un grupo de estudio por WhatsApp. Ok, tengo mis apuntes a mano, mis audios de 15 minutos y las fotos del pizarrón. Ahora entra en juego la inteligencia artificial, ¿no? Ahora entra la IA. ¿Cómo la usamos sin que haga el trabajo por nosotros y anule todo el proceso cognitivo del que venimos hablando? Esa es la pregunta del millón. Y la clave es ver a la IA como un asistente de estudio personal, no como un reemplazo. ¿Un asistente? Tu apunte, esa curación que hiciste en clase, sigue siendo el insumo principal y más valioso, porque contiene tu filtro, tu foco. Pero ahora puedes potenciar ese insumo de formas increíbles. Dame ejemplos concretos. ¿Qué hago con esos audios de 15 minutos? Puedes subir uno de esos audios a una herramienta de IA y darle un prompt específico. No solo hazme un resumen. No. Proba con algo como, actúa como un profesor asistente de esta materia. Escucha este audio y extrae las 3 definiciones más importantes, el ejemplo clave que usó el profesor, y formula 2 posibles preguntas de parcial basadas en este fragmento. ¡Wow! En 30 segundos tenés una guía de estudio ultra específica. Exacto. Cambia las reglas del juego. Ya no es solo transcribir, es dialogar con el contenido. Claro. O toma una foto de la página de un manual que te resultó muy densa. Subíla y pedile a la IA. Explícame este concepto como si yo fuera un estudiante de secundaria usando una analogía del mundo del deporte. Estás personalizando el aprendizaje a tu manera. Totalmente. Y podemos ir más allá. Con tus apuntes como base, podés pedirle que cree una infografía para visualizar un proceso, o que genere un cuestionario de opción múltiple para que te pongas a prueba. Y que te explique por qué te equivocaste. Y lo mejor es que le podés pedir que te explique por qué tus respuestas incorrectas estaban mal. En las fuentes se mencionaba una herramienta, Notebook LM. ¿Cómo funciona esa idea de que los robots debaten entre sí? Suena a ciencia ficción. Es fascinante. En una herramienta como esa podés cargar diferentes fuentes, tus apuntes, un capítulo del libro de la cátedra y, no sé, un artículo de un autor que critica esa postura. Ok, tenés todo el material ahí. Y luego le das un prompt como, quiero que el autor del libro y el autor del artículo debatan sobre el concepto de plusvalía, usando mis apuntes como la perspectiva del estudiante. Modera el debate y dame una síntesis de los puntos de acuerdo y desacuerdo. Es increíble. Lo que obtenés no es un resumen, es una simulación de un diálogo académico que te revela matices y tensiones en la teoría que te costaría semanas de lectura descubrir. Increíble. Entonces, el flujo de trabajo ideal sería tomar apuntes en clase, preferentemente a mano, para hacer ese primer filtro humano. El filtro cognitivo. Y luego usar todo el arsenal tecnológico para procesar, profundizar, visualizar y ponernos a prueba con ese material que nosotros mismos curamos. Ese es el método híbrido en su máxima expresión. La tecnología procesa la información a una velocidad inalcanzable, pero la comprensión, la selección inicial, la decisión sobre qué es importante. Eso es nuestro. Esa tarea sigue siendo personal e intransferible. La IA no estuvo en la clase, no sabe qué idea enfatizó el profe con su tono de voz, no sabe qué duda específica te surgió a vos en ese momento. Tu apunte es el punto de partida insustituible. Tal cual. Recorrimos un camino increíble hoy. Empezamos viendo el apunte como un simple registro y lo terminamos entendiendo como un género discursivo propio. Una herramienta cognitiva potentísima, sobre todo con un sistema como Cornell, y una habilidad que evoluciona con la tecnología. Sí. Y creo que la idea más fuerte es que esto trasciende la facu. Saber tomar notas en una reunión, sintetizar ideas de un curso online, organizar los puntos de un proyecto. Es una competencia clave. Es una competencia para una vida de aprendizaje continuo, que es lo que el mundo nos exige hoy. Y me gustaría cerrar con una reflexión, si te parece. Dale. Ideas con una flecha. Las abreviaturas que inventamos, los colores que elegimos. Todo eso construye un mapa único de nuestro proceso de aprendizaje. En un mundo donde la IA puede generar un texto perfecto y estructurado en segundos, este acto de curación desordenado, a veces caótico, pero profundamente humano, Se vuelve más valioso.
se vuelve más valioso que nunca. Quizás, el mejor apunte no es el más prolijo, ni el que tiene toda la información. Quizás, el mejor apunte es, simplemente, el que mejor representa nuestra propia y única forma de entender el mundo.